Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a las Memorias de Melch, a un viaje introspectivo por mis recuerdos. El día de hoy, el segundo video en este canal, que quisiera dedicar a compartir una serie de reflexiones que me surgieron a raíz de un par de comentarios que vinieron particularmente de mi cuñada y de su futuro esposo respecto a mi primer video. Sin entrar demasiado en detalles, ellos me brindaron una serie de sugerencias que iban pues especialmente dirigidas a elementos como la estética del canal, a mi uso del lenguaje y algunas recomendaciones conforme a su experiencia al ver otros canales de así llamados influencers, de manera en que me fueran de utilidad para poder llegar a un mayor número de seguidores. En cuanto a la estructura del contenido, pues me sugirieron que si quería que mi canal estuviese dirigido a un público de su corte generacional, por así decirlo, pues debería ser un poco más dinámico, un poco más gracioso en esos términos. Eso me hizo reflexionar pues en el tipo de contenido que estamos acostumbrados a encontrar dentro de las redes sociales. La intención de este canal pues no es precisamente hacerme viral, porque para llegar a ese estadio pues se necesitaría hacer otro tipo de contenido que pues evidentemente no estoy dispuesto a realizarlo, o que al menos de entrada no tengo la intención de hacerlo, porque pues es un proyecto personal que está especialmente dirigido a algo muy concreto. Esto me llevó a reflexionar en dos conceptos: la sociedad del espectáculo y la economía de la atención. El primero de estos conceptos, la sociedad del espectáculo, fue acuñado en los años 60 por un filósofo francés llamado Guy Debord en un texto del mismo título. Está organizado a través de 221 tesis divididas en 9 capítulos. No les hablaré de las tesis en sí mismas, sino que solamente quisiera reflexionar un poco el planteamiento bastante general que utiliza Debord para describir lo que él define como una sociedad del espectáculo. Como bien saben ustedes, constantemente estamos rodeados de una gran cantidad de imágenes, especialmente publicitarias, que intentan siempre vendernos algo. Esto lo puedes encontrar fácilmente en la vía pública, a través de los panorámicos, en el transporte público, en la televisión y por supuesto en las redes sociales. Fuente a la que la mayoría de nosotros tenemos acceso en la actualidad y que nos están proporcionando constantemente una lluvia de imágenes publicitarias que nos invitan a poder consumir aquello que nos están ofreciendo. Han pasado más de 50 años desde la publicación de la Sociedad del Espectáculo. Sin embargo, el tipo de sociedad en la que nos desenvolvemos actualmente pues no ha cambiado. Por el contrario, esa serie de imágenes o esa serie de bombardeo de imágenes se han acrecentado a raíz del uso de los medios digitales. Debord escribe que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Es decir, el espectáculo señala que aquellas cosas que consumimos, dígase productos, dígase contenido a través de las redes sociales, productos de entretenimiento, ocupan en su totalidad nuestra vida social. Un ejemplo bastante burdo de esto es que casi por defecto las generaciones actuales, incluyéndome, el primer movimiento matutino que se hace, inclusive antes de cualquier otra cosa, pues es tomar inmediatamente nuestro teléfono móvil para saber qué horas son, por ejemplo, y acto seguido probablemente averiguar la cantidad de mensajes que hemos recibido mientras no estábamos disponibles. En este sentido, Debord plantea que el mundo que percibimos pues es el mundo del espectáculo. A saber, todas nuestras relaciones sociales están mediatizadas a través de una serie de imágenes constantes. Quisiera pensar que para nadie es una novedad que en la actualidad nos encontramos en una sociedad de consumo y que aquellas cosas
que consumimos precisamente nos son ofrecidos en su mayor parte a través de los medios digitales. El papel que juegan y jugaban en su mayoría los anuncios publicitarios probablemente ha sido al día de hoy trasladado a los así llamados influencers, porque a nivel global la mayor cantidad de consumidores en la actualidad están en un rango de edad que tiene acceso, por supuesto, a los medios digitales. En ese sentido, pues no me gustaría que las memorias de Mensch llegaran en algún punto determinado pues a tener esa pretensión de ofrecerles un tipo de consumo con el que no necesariamente esté de acuerdo. Sin embargo, no puedo negar que al utilizar los mismos medios digitales que utiliza cualquier otra persona para ofertar algo, pues no forme parte del mismo problema. Sin embargo, creo que para todo tipo de público hay una serie de contenidos y no pretendería que el público al que va dirigido este tipo de mensajes pues sea la mayoría de los consumidores, por así decirlo. Por supuesto que para un análisis más detallado sobre el concepto de la sociedad del espectáculo, pues recomiendo, si así lo desean, pues descargar el texto, que es fácilmente accesible en la web a través de PDF, y entre otras cosas recomendar, eso sí, un canal del doctor Darin McNabb que se titula La Fonda Filosófica, donde hace un análisis sumamente detallado de este texto, y no solo de este, sino de una gran cantidad de textos, especialmente de temas filosóficos, que pues particularmente me han servido bastante para digerir una serie de conceptos que vas encontrando a través de los textos que ocasionalmente suelen ser complicados. Entonces sí que sería un tipo de contenido que yo recomendaría. El segundo concepto es un término acuñado por el Premio Nobel de Economía Herbert Simon en los años 70. Este concepto es la economía de la atención. Herbert escribe: la riqueza de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignar esa atención de manera eficiente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirla. En términos generales, ¿a qué le prestamos atención? En la actualidad, el bombardeo informático es sin duda agobiante. Basta con entrar a cualquier red social y empezar a navegarla y te encuentras con una gran cantidad de publicaciones de muy diversas naturalezas. Encontrarás sin duda publicidad, encontrarás sin duda sugerencias que son altamente invasivas. Por tanto, obligan necesariamente a reflexionar sobre la atención que dirigimos especialmente a un determinado tipo de contenido. En algún momento escuché decir también a una filósofa española llamada Amelia Valcárcel que la estética refleja el espíritu de los tiempos. Las cosas que sobreabundan en la actualidad, el tipo de contenido al que podemos acceder, por lo general tiene una línea muy específica. No me extraña encontrar el mismo contenido replicado muchas veces sobre el mismo baile, sobre el mismo chascarrillo. De alguna manera quisiera aclarar que pues no es la clase de contenido que pretendo compartir. No por esto significa que intento ser lo más tedioso posible. Sin embargo, es difícil que dedique espacios como los que se dedican en otras redes como el TikTok en este canal que pues he decidido realizar para hacer una especie de almacenamiento de las experiencias que voy transitando. No esperen que baile con la intención de que mi canal llegue a más suscriptores. Un segundo comentario que me hicieron notar fue el referente al uso del lenguaje. Me hicieron notar que en sus palabras
el tipo de léxico que utilizo es como si estuviera dando una clase. Bueno, por una parte, como les había mencionado en el primer video, pues efectivamente fui docente durante algún tiempo y me parece que algo de eso arrastro. Sin embargo, hasta el punto de considerar que mi lenguaje es sofisticado como me lo han hecho notar, pues creo que me parece una exageración. En alguna ocasión una compañera me señaló que cuando escribía ocasionalmente tenía que recurrir al diccionario para entender aquello que estaba diciendo. No me parece que mi lenguaje sea tan complicado. Entiendo aquello que me quieren decir con este comentario. Honestamente, creo que el uso del lenguaje, en un lenguaje tan rico como lo es el español, pues poseemos una gran cantidad de conceptos. Por tanto, considero que en la medida de lo posible hay que ser lo más precisos con el mismo. Como dato interesante, el diccionario de la Real Academia Española posee alrededor de 94.000 palabras diferentes. Miguel de Cervantes utilizó cerca de 23.000 palabras distintas para escribir El Quijote, su obra más reconocida. En la actualidad, un adulto utiliza alrededor de 2.000 palabras para comunicarse. Y lo que resulta más triste es que un adolescente solo necesita cerca de 240 palabras para comunicarse. Por poner un ejemplo, una canción de reggaetón posee cerca de 30 palabras diferentes. Quizá por esa razón no me extraña que el hacer uso de conceptos poco socorridos en el lenguaje cotidiano pues pueda resultar un tanto extraño y un tanto confuso. Sin embargo, aunque pudiera llegar a ser tratado como pedante de alguna manera por el uso lingüístico del que hago pues uso en este canal, valga la redundancia, quiero aclarar que sencillamente no es pretensión. Aquellas personas que me conocen saben que en la mayoría de las ocasiones mis recursos comunicativos son exactamente los mismos independientemente del contexto. Es decir, que no modulo necesariamente el lenguaje para este canal y hablo de manera diferente en otras circunstancias. De hecho, debo confesar que una de las cosas que más me complica en la actualidad cuando pretendo aprender un segundo idioma como es el inglés es precisamente que al querer ser lo más preciso en el uso del lenguaje carezco de suficientes conceptos y palabras para comunicar aquello que quiero decir. Dicho de otra manera, ocasionalmente quiero hablar en inglés como hablo en el español y eso pues me resulta sumamente complicado. De antemano, por supuesto, pues me disculpo si en algún momento mi discurso suele ser poco accesible, pero de alguna manera aquellas personas que nos formamos en el contexto de las letras, a pesar de que estudié educación, porque esa carrera se encuentra, al menos en el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Letras, pues uno tiene la oportunidad de convivir con colegas de otras áreas disciplinarias y aprender mucho en esa convivencia. En esa clase de institución uno está obligado necesariamente a acceder a una gran cantidad de textos y que de algún modo te brindan la posibilidad de ampliar tu lenguaje. De hecho, en los primeros semestres de la facultad me veía en la obligación de cargar siempre con mi diccionario. Al menos durante los primeros 3 semestres que cursé en la Facultad de Filosofía, pues necesitaba recurrir constantemente al diccionario. Cada párrafo te encontrabas con 1, 2, 3 o más conceptos que anteriormente habías escuchado, entonces de alguna manera creo que, pues sí, mi acervo lingüístico se acrecentó a raíz de esa experiencia. Por lo tanto, pues quisiera aclarar que si en algún momento el contenido de este canal pareciera una cátedra o una clase y el uso del lenguaje no es el más recurrente en las redes sociales,
pues me disculpo por ello, porque como ustedes saben, ahora mis experiencias previas pues me han llevado a este punto de tener que comunicar las cosas de determinada forma y que evidentemente pues me será difícil desprenderme de aquello a lo que pues estoy bastante acostumbrado. Por último, un tercer comentario que me hicieron notar pues es aquel que tiene que ver con la estética propiamente de mi canal. Me hicieron notar que pues mis efectos especiales estaban más dirigidos como si se tratase de una presentación de PowerPoint. En mi defensa, pues debo decir que mi generación, pues efectivamente crecimos con el uso del PowerPoint constante. Evidentemente estos videos pues no son realizados en PowerPoint. Sin embargo, el programa de edición que estoy utilizando jamás lo había utilizado. Es la segunda ocasión que pues realizo un video de esta naturaleza y el uso de los recursos digitales me era poco accesible. Claramente, si me dediqué a la carpintería durante estos 3 años, pues estoy retomando necesariamente esta capacitación en el uso de los recursos digitales. Por lo tanto, también me disculpo si es que estas transiciones entre imágenes, entre audios y cortes, pues no son lo demasiado profesionales. Claro está que es mi intención, a través de este proyecto, ir perfeccionando esta clase de técnicas porque es algo que, por supuesto, disfruto aprender, pero que me tomará un tiempo. Como les he comentado anteriormente, pues espero que este proyecto, en la medida de las posibilidades, me permite establecer un diálogo con ustedes y este diálogo precisamente me permite aprender nuevas cosas. Así como los comentarios que me hicieron llegar a través de mi primer video, aquellas cosas que quisieran compartir, por supuesto que siempre serán bienvenidas. Si no me encuentro a la altura de los grandes influencers, pues claro, mea culpa. No es mi pretensión tampoco estarlo. Si este contenido resulta tedioso, si no es lo bastante divertido, evidentemente hay muchos peces en el mar y hay contenido para toda clase de personas. Sé que esta clase de contenido no es para la mayoría y por tanto agradezco a quien se da el tiempo de ver estos recursos, así sean un poco aburridos. En fin, de nueva cuenta les agradezco por acompañarme en este espacio. Gracias por sus comentarios. Espero encontrarlos próximamente, ya sea personalmente o a través de la virtualidad, que afortunadamente no todo es negativo en esta era digital. Muchas gracias por acompañarme en las Memorias de Melch. Nos vemos en la siguiente.